Dice de la siguiente manera: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Vamos a orar. Eterno y amantísimo Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde. Te hemos alabado, te hemos glorificado y ahora nos disponemos a recibir el consejo de tu bendita palabra. Pongo a tu iglesia en tus manos y este tiempo, Padre, para que tú seas hablando en nuestras vidas. Te pido, bendito Padre, que tomes control de este tiempo, que a tu iglesia, Señor, sea tu Espíritu Santo el que ministre. Tu palabra sea la que penetre en cada corazón. Mi vida en tus manos como instrumento. Límpiame si fuera necesario. Quita todo estorbo, Señor. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse, hermano? La sentencia sobre los ricos de esta tierra. Si usted desea anotarle ahí. La sentencia sobre los ricos de esta tierra. ¿Sabe que estudiando esta epístola le compartí a la hermana Ara que ahora que estamos compartiendo la palabra de Dios de una manera sistemática, así como usted está recibiendo de Dios, también en lo personal estoy recibiendo mucha palabra de Dios y Dios está bendiciendo la iglesia en este lugar. Y Santiago, hermanos, hemos visto a través de estos 5 capítulos que Santiago de parte de Dios recibe una visión muy importante. Y es que aquellos que estaban en aquel entonces esparcidos a causa de la persecución y que estaban en una congregación, aquellos judíos que estaban dentro de una congregación, Dios le muestra a Santiago que tenían que demostrar realmente su fe cristiana. Y nos hemos dado cuenta que esta epístola abarca todas las áreas del ser humano, del cristiano. Y ahora llegamos a la parte del cristianismo que tiene una particularidad y que tiene que ver con el dinero. Y aquí también Dios va a hablarnos, porque aunque dice ricos, está hablando de la cuestión del dinero. Hace un tiempo atrás, el año pasado, en la última parte del año pasado, Dios nos habló acerca del dinero. Y les compartí en aquella predicación acerca del dinero, que el dinero mide como termómetro nuestro corazón. ¿Cuántas veces de repente tenemos en nuestras manos una cantidad de dinero o tenemos un empleo que es muy buen o que está muy bien remunerado, y cómo esa cantidad de dinero viene a probar lo que hay en nuestro corazón? Muchas veces nos alejamos de Dios, hacemos mal manejo del dinero y eso mide qué tan frágiles somos y cuánto tenemos que pedirle a Dios que trabaje en nuestras vidas. Y en esta congregación donde está escribiendo Santiago, nos habla de que había gente que tenía económicamente una posición estable, pero que se escondían detrás del cristianismo, pero que afuera de la iglesia, o por decirlo así, fuera de la convivencia de los cristianos, seguían siendo hombres que se aprovechaban de los pobres, o que se sentían poderosos porque tenían economía. Entonces, esta epístola, en este capítulo 5, le habla a ese sector de personas que están en una iglesia que tienen un problema con el dinero, que están esperando la oportunidad de tener en sus manos una cantidad para que realmente salga quien está ahí. Y Santiago habla acerca de aquella persona que ocupa una silla en una congregación, pero que se escuda detrás del cristianismo, pero que su corazón no ha sido cambiado. Y usted podrá decir, bueno, aquí, hermanos, pues la gran mayoría somos familias que la vamos pasando. Pero también en donde estamos socialmente, hermano, también hay muchos que tienen un problema con el dinero. Porque a veces no es que tengamos el millón de pesos, sino que los 50 o los 100 pesos que tenemos los administramos mal. O eso llega a contaminar el corazón. Vea lo que dice, acompáñeme a Mateo capítulo 6, versículo 19 y 21. Porque antes de que Santiago abordara el tema acerca del problema que tiene el cristiano o el ser humano con el dinero, Jesucristo habló primeramente del tema, ya hace referencia acerca de esto
que tiene que ver con el dinero, porque no solamente habla del dinero, habla de los bienes materiales que muchas veces desvían nuestra vida, nuestra mirada de lo que realmente es esencial en nuestras vidas. Jesús dice en el 19, no os hagáis tesoros, ¿qué dice? En la tierra. ¿Por qué, hermanos? Un tesoro es algo valioso. Y cuando un ser humano tiene un tesoro, pues para él es muy preciado y él lo cuida y él lo trata de estarlo cuidando. Entonces debe de entender la iglesia que las cosas materiales son importantes, pero no tan importantes como la salvación o como acercarse esta tarde a escuchar palabras de Dios. Hay mucha gente que piensa que el tiempo, trabajar doble turno o tener que trabajar hasta tantas cosas van a mejorar su vida. Y eso es un error. Por más que trabajes, no puedes añadir más. Y Jesús enseña en la palabra que no nos hagamos tesoros ¿en dónde? Porque hay una consecuencia. ¿Cuánta gente no ha trabajado toda una vida esforzándose para poder hacer una casa, un carro, un negocio? Y cuando acuerda tiene 60, 70 años y se le fue la vida. Entonces Jesús dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Porque en la tierra existe lo siguiente. Número 1, la polilla y el orín. Ahí la palabra orín tiene en el griego un significado importante que habla de oxidarse. Es lo que significa la palabra orín. Oxidarse. Entonces dice, donde la polilla y el orín, que dice, corrompen o se oxidan. Y donde los ladrones, que dice, minan y hurtan. Fíjese que aquí nos habla Jesucristo acerca de aquellas personas que acumulan cosas materiales, no solamente dinero, sino que las tienen almacenadas. Y ve, por ejemplo, cuánta gente de repente tiene ahí en su casa una vajilla. Y la tiene ahí y le costó mucho dinero. Y dice, algún día la voy a utilizar. Algún día la voy a utilizar. Y la tiene ahí, amontonada en un lugar, escondida. ¿Y sabe qué? El día que usted ya no esté en este lugar, esa vajilla se va a echar a perder, se va a romper. Pero para usted es lo más importante, no la presta, tampoco la usa. Hay gente que compra ropa o le regalan ropa y la tiene allí en el closet, nunca la utiliza. Algún día voy a ocuparla. Y donde está, se va a echar a perder. ¿Cuánta gente de repente, anteriormente, hoy ha cambiado un poco, pero cuánta gente en su momento ahorraba el dinero abajo del colchón? Y él lo tenía guardado. ¿Y cuántas veces por alguna razón ese dinero, el papel, se pudrió? Se quemó. ¿Y dónde quedó entonces la riqueza? Jesús dice, eso es superficial, eso es pasajero. El que tú tengas ahí ahorrado o guardado ciertas cosas, eso es pasajero. Eso se va a echar a perder. Y eso aquí nos pasa a nosotros como iglesia, hermanos. Tenemos cosas ahí en la casa que no utilizamos, que pueden servirnos para algo, pero tenemos ese corazón de decir, algún día, porque me costó tanto. Y tenemos que desprendernos de las cosas materiales, hermano. ¿Sabe que hace un tiempo me tocó ver a una persona, conocer a una persona rica, un empresario que tenía mucho dinero, un hombre de negocios? Y cuando yo lo veía en la calle con su familia, decía, qué hermosa familia. Lo tiene todo. Tiene una buena empresa, sabe hacer negocios, tiene su esposa y tiene sus 2 hijos. A los ojos de los seres humanos, yo lo veía como una bonita familia. Pero resulta que después de ver a esta familia una última vez, a los 3 días me llaman por teléfono y me dicen, ¿te acuerdas de fulano de tal? Le digo, sí. Se aventó de un edificio y se mató. A veces pensamos que las cosas materiales solucionan la vida. Y no, hermano. Porque el problema del hombre es un problema interior. Entonces Jesús dice, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros, ¿en dónde? Y este es un llamado a la iglesia. Tenemos que hacer un tesoro, meter cosas preciosas, pero para un reino eterno, un reino que no va a perecer. Yo le decía ese rato a usted, qué bendición que usted como padre pueda traer a sus hijos a este lugar a escuchar palabra de Dios.
Usted está haciendo un tesoro en su hijo. Le está enseñando la riqueza de Dios para una eternidad. Que conozca de Dios la salvación, el perdón, y que pueda conocer la bendición que muchos padres hoy quisieran traer a sus hijos a este lugar y no pueden traerlos porque se les fueron de las manos. Entonces Jesús dice, sino hacer tesoros, ¿en dónde? En el cielo. Y ahí no hay problema. Ahí la polilla ni el orín corrompen. Y donde los ladrones, ¿qué dice? Ahí no se le va a perder nada, mi hermano. Porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué dice? Y sabe que muchas veces el corazón de la iglesia aquí en la tierra está puesto en las cosas materiales. Yo le decía, hermano, este lugar debe de estar lleno los martes por hermanos que valoren lo importante que es que Dios nos hable. Yo le decía, tenemos cuánto tiempo con la palabra que estamos estudiando en Santiago. Y yo le pregunto a usted, de parte de Dios, ¿nos ha bendecido Dios cada martes que escuchamos palabra de Dios, hermano? Nos ha enseñado como padres, como cristianos, como esposos, como esposas, cómo corregir nuestra vida. Eso no lo encontramos allá afuera, solamente Dios nos lo da. Amén. Por eso es tan importante eso. Ve, acompáñame a Lucas capítulo 16. Lucas 16, vayamos al versículo 10 y 11, porque Jesús habla también acerca del problema de aquellas personas que aún su corazón sigue enfocado en las cosas materiales. Esto es muy importante porque es la introducción al capítulo 5 de Santiago, que le habla a los que económicamente están bien, pero también habla de aquellos que tienen un problema con el dinero. Jesús dice en Lucas 16, versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más, ¿qué dice? Es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, ¿qué dice? También en lo más, ¿qué dice? ¿De qué nos está hablando aquí? De un principio bíblico. Si no podemos nosotros, por ejemplo, manejar cosas pequeñas o cuidar cosas pequeñas, ¿cómo vamos a manejar cosas grandes? A veces queremos, Señor, yo quiero un negocio, yo quiero esto, y no podemos manejar cosas pequeñas. ¿Usted cree que tendremos la capacidad? Entonces, un principio es cuidar lo pequeño. Por ejemplo, tus hijos. Si no puedes cuidar a 1 o a 2 hijos, ¿cómo puedes cuidar a 5 o a 6 en un negocio? Y continúa diciendo el versículo 11. Pues, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿qué dice? ¿Quién os confiará lo verdadero? Es decir, si con el dinero que va y viene, que echa a perder, no pudimos ser fieles, ¿cómo podremos hacerlo con las personas, con tus hijos, con tu esposa, con las cosas que realmente son esenciales? No sé si me entiende lo que dice Jesucristo ahí. Quiere decir, si con las cosas que echan a perder no podemos cuidarlas, cuanto más las cosas que tienen un valor importante. Por ejemplo, un carro se descompone porque fuimos negligentes en no ponerle aceite, no ponerle gasolina, no ponerle llantas. Finalmente es un carro. Puedes comprarte un carro otra vez. Pero imagínese con su hijo, que no lo aconsejó a tiempo, que no le exhortó a tiempo, con su esposo, con la esposa, que no hablaste a tiempo. ¿Qué sucede? Tu hijo se va al mundo. ¿Cómo recuperas eso? No es un carro, no es una bicicleta, es una vida. Entonces, Dios nos quiere hablar, hermanos, que si cuidamos en lo poco, podemos cuidar realmente lo que es importante. Y esto le habla a la iglesia de Santiago. Si podemos cuidar de las cosas pequeñas, materiales, podemos entonces ahora cuidar las cosas que son importantes, como ¿qué? La vida que tenemos, la salud, tu esposa, tus hijos. Es lo que Jesús quiere decirnos en este pasaje. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará? ¿Qué dice? Lo verdadero, lo que es realmente eterno. Y Santiago quiere hablarle de esto a la iglesia. Y hoy Dios quiere hablarnos a nosotros.
¿Podrá confiarnos Dios o podremos asumir la responsabilidad de padres, de esposos, de esposas? Es lo que Dios quiere examinarnos. Quiero que me acompañe a Deuteronomio capítulo 8, 18. Porque hay un problema, hermanos. Deuteronomio 8, 18. Solamente estamos en la introducción. Santiago, el capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 6, es un solo tema, pero lo vamos a dividir por el tiempo que nos va a alcanzar. Espero en Dios solamente llegar al versículo 3. Pero del versículo 1 de Santiago 5 al 6, habla del tema de la cuestión del dinero en aquellos hermanos en la iglesia. Y aquí en Deuteronomio capítulo 8 le dije, ¿verdad? Versículo, vamos a leer desde el 15. Deuteronomio 8. Vamos a leer desde el 15 hasta el 18. Y aquí le está hablando a Israel, después de que lo saca de Egipto, pero le habla de un tema muy importante. Vea lo que es el 15. Vamos a leer desde el 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida con tus padres, comida que tus padres no había conocido, afligiéndote y probándote para a la postre, hacerte bien, y digas en tu corazón, fíjese, le dice a Israel, para que no digas tú, Israel, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído, ¿qué dice? Hay mucha gente que Dios nos ha bendecido en una iglesia, y mucha gente dice, yo tengo lo que tengo porque yo me he esforzado. Lo tengo por mi trabajo arduo y dedicado de todos los días. Y Dios le habla a esa gente que dicen que lo que tienen es porque ellos lo han conseguido. Vea lo que dice el 18. Sino, ¿qué le dice? Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las, ¿qué dice? Las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. ¿Quién da el poder para que el hombre tenga la capacidad de tener dinero, hermano? Pero mucha gente en la iglesia piensa que dejando de asistir a un culto, piensa que trabajando de 8 a 8 de la noche tendrán las cosas. Piensan que el poder lo tienen ellos para acumular cosas materiales. Dios le dice a su pueblo, acuérdate que el poder, ¿quién lo da? Dios. Dios sabe de tu necesidad y Dios te va a bendecir, pero tienes que caminar en ese principio, no salirte, hermano. Es lamentable y triste ver que muchos hermanos no han entendido esto. Han descuidado su vida totalmente y se han alejado queriendo acumular cosas materiales. Quizás no muy grandes, pero no están en el templo, no oran, no leen, no están con su familia. Porque piensan que el poder para adquirir las cosas es de ellos. Y Dios dice, acuérdate que yo te lo di. Vayamos a Proverbios 10, 12. Proverbios 10, 12. Solamente estamos con la introducción del tema para poder comprender un poco, o poder comprender, mejor dicho, Santiago 5. Dice Proverbios, capítulo 10, versículo 22. Y ponga atención, hermano, porque mucha gente tiene o vive en ignorancia pensando algo que no es cierto. Mucha gente piensa que son ellos los que van a alcanzar las cosas materiales y que esas de sus fuerzas. Dice aquí Salomón, la bendición de Jehová es ¿qué? Y ahí la palabra enriquecer, hermanos, no está hablando de salud. Ahí está hablando de cosas materiales en el hebreo. Es decir, cuando hay una bendición de parte de Dios, Él va a proveerte económicamente. Es la bendición de Dios. No es lo que tú piensas, lo que tú crees. Y concluye, y no añade, ¿qué dice? Tristeza. Es decir, cuando Dios te bendice, no te va a traer algo que te aflige. Hay gente
que para poder hacer un poco de dinero tienen que hacer trampa, tienen que hacer maña. Pero cuando Dios te da, Él te va a prosperar. No te va a traer problemas, no te vas a endeudar, no tienes que pedir prestado, Él te va a bendecir. Pero cuánta gente vive pensando que ellos la van a hacer. Y cuánta gente no pide un préstamo y otro préstamo, porque Jesús nos enseña y nos dice, fuera de mí, nada. Y por eso están endeudados. Porque quieren hacerlo por sus propias fuerzas, hermano. Tenemos que sentarnos en Dios. Tenemos que sentarnos en Dios. Y lo que Dios quiere es bendecirnos. Dios quiere que esta iglesia sea una iglesia bendecida. Pero tenemos que esperar la bendición de Dios. ¿Pero cuándo, hermano? El Señor en su tiempo va a obrar. Y si no es contigo, va a ser con los tuyos. Pero Él tiene una promesa y Él la va a cumplir. Lo que pasa es que nos desesperamos. Y dice aquí Salomón, la bendición de Jehová es la que dice, enriquece y no añade tristeza. Cuando Dios bendice una familia, una iglesia, hermano, esa iglesia no va a andar quejándose o llorando que tenemos problemas económicos, porque esperamos en la bendición de Dios. Es un principio bíblico. Yo le decía a la iglesia, de parte de Dios, hemos entendido esto. La vida cristiana no es a través de métodos, es a través de principios bíblicos. ¿Y qué es esto? Un conjunto de leyes, de reglas que tienen un fin. ¿Cuál es el fin? Que seamos hechos a la imagen de Cristo Jesús. Es aquí el problema del cristiano el día de hoy. Todo lo queremos en un segundo. No tenemos paciencia. ¿Sabe que en la semana me tocó escuchar algo que impactó mi vida en el mundo y me llamó la atención, que quiero compartirle? Decía un conferenciante que en Japón la gente, cuando decida abrir una empresa, piensa lo siguiente y dice, en 20 años mi negocio va a dar frutos. Y usted dice, ¿en 20 años? Sí, en 20 años. ¿Pero cómo es eso? Es que mira, si yo abro una empresa hoy, de frijoles, por ejemplo, en 3 años esa empresa es un niño, es un bebé, y tengo que alimentarle, tengo que inyectarle. Si tengo esa empresa a los 8 años, es un bebé, un niño, tengo que cuidarlo, tengo que protegerlo. Si tengo una empresa y tiene 15 años, es un adolescente y toma decisiones que muchas veces son equivocadas. Tiene que madurar. Pero a los 20 años esa empresa ya puede dar para mi familia, para mis hijos y para mis nietos. ¿Qué tiene que ver eso con la vida cristiana? Queremos que hoy Dios nos haga un milagro y nos saque de los problemas hoy. Todo tiene un principio, mi hermano. Si caminamos en obediencia a Dios, Él proveerá y Él bendecirá. Lo que pasa es que queremos brincarnos los 20 años. Queremos sacarnos la lotería. Cuando en toda tu vida has tomado decisiones equivocadas. Y lo que Dios quiere es bendecirnos en el tiempo de Dios. Y cuando eso llegue, hermano, no añadirá, que dice, tristeza. No vendrá aflicción. Amén. Se me pusieron muy serios, pero yo sé que Dios nos está hablando, ¿verdad? Vayamos ahora sí a Santiago, capítulo 5. Vea lo que dice el versículo 1. Vamos, ahora que dice, ricos. Y aquí está, ahí tiene su Biblia también un signo de admiración, ¿verdad? Ahí está exclamando fuerte Santiago, vamos ahora ricos. Les dice, llorad y aullad. Qué términos tan fuertes. Le está hablando a los que económicamente se sienten fuertes, seguros. Hay mucha gente que tiene un sueldo y dicen, a mí no me hace falta ir al templo, todo lo tengo en la casa. Si trabajo, tengo para comer, tengo para vestir, no ocupo a Dios. Hay mucha gente que se siente seguro con su trabajo, con su empleo. Y Santiago dice, ahora dice,
aullad por las miserias que dice que os vendrán. Acompáñenme a Lucas 7:13. Lucas capítulo 7, versículo 13. La palabra llorad, aullando, hermano, tiene un significado en griego que significa klaiosite, que habla de un llanto grande, de un llanto fuerte. Y eso es lo que exclama aquí Santiago. Y en Lucas capítulo 7:13 en adelante nos habla acerca de una parábola donde nos habla de esto. Lucas capítulo 7 versículo 13 en adelante. Vamos a desde el 11. Aconteció después que iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevan a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella, que dice, mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, ¿qué dice? Se compadeció de ella y le dijo, ¿qué dijo? No llores. Aquí la palabra no llores habla de un quejido y de un gemido. ¿Usted ha escuchado a alguien cuando se muere? Bueno, ¿ha escuchado cuando alguien se muere cómo llora el familiar? De un llanto que te estremece, desgarrador. No le importa quién está enfrente, él quiere desahogarse. ¿Cierto o no? De ese mismo término habla Santiago en Santiago 5:1. Así le habla a los ricos. Ustedes se van a expresar de esa manera, con ese mismo llanto, porque están teniendo su seguridad en las cosas materiales. Para ustedes es muy importante eso. Ve al versículo 14. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo que dice, levántate. Pero aquí la clave es de que esta mujer iba llorando, pero de ese llanto que hay en un funeral muy fuerte. Vayamos al 38, ahí mismo donde estamos. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a rogar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Aquí habla de esta mujer que entró y que vio a Jesucristo y que al verlo lloró. Habla del mismo término, de un llanto que estremece, que no le importa quién está a su lado. Ellos quieren llorar, quieren sacar ese desahogo que tienen por dentro. Y es lo que Santiago está hablando en Santiago 5, versículo 1, que les dice, llorad y aullad por las miserias que dice que os vendrá. Al rico le dice, aquel que tiene su seguridad, no, tú tienes un problema. Va a llegar el momento que lo que tienes no te va a servir para nada. Versículo 2 de Santiago 5. Vuestras riquezas, ¿qué dice? ¿Están cómo? ¿Por qué están podridas? Porque, le decía yo hace rato, hermanos, contar con las cosas materiales, ese es un error, ese se va a echar a perder. Entonces Santiago dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas, ¿qué dice? Están comidas de polilla. Fíjese que esa palabra ropa, hermano, me encontraba yo el significado en griego que significa imitación. Entonces cuando un rico se pone una ropa muy elegante, solamente está imitando, pero por dentro su vida está vacía. Y Santiago dice, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su homo testificará, que dice, contra vosotros. Es decir, llegará el momento que las riquezas se van a convertir en un testigo en contra de los mismos ricos. Es lo que dice Santiago 5:3. Y su homo, que dice, testificará, ahí se volverá como un testigo en contra de ellos el día del juicio. Y devorará del todo vuestras carnes como fuego, y habéis, que dice, acumulado tesoros, que dice, para los días postreros. Lo que Dios quiere enseñarnos en esta tarde, hermanos, como iglesia, es que cuidemos nuestro corazón de no poner nuestra meta, nuestro enfoque en las cosas materiales.
Yo sé que hay que trabajar, trabajemos. Vayamos, atendamos a los hijos, que estudien, pero nunca pasemos por alto orar y buscar a Dios. Escuchar y seguir adelante en el camino del Señor. Amén. Póngase de pie, vamos a dejarlo aquí. Y el próximo martes, si Dios nos da vida, continuamos con la sentencia de los ricos por confiar en sus riquezas. Vamos a orar, póngase de pie. Eterno y amantísimo Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por la palabra que nos diste. Señor, pongo a tu iglesia en tus manos, que esta palabra, Señor, sirva para que la iglesia crezca, para que no confiemos en las cosas materiales, sino que hagamos tesoros en las cosas que dan vida eterna. Esto es en ti, oh Dios. Te pido por las familias, por los hijos, que esta tarde atendimos tu palabra, Señor. Habla y bendice nuestras vidas, Padre. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús.